Nos encontramos delante de la primera unidad del Ford Edge que llega a España, como veis, con matrícula alemana. Estará disponible a partir de octubre-noviembre de este año 2017 y nosotros hemos tenido la oportunidad ya de ponernos a sus mandos, de probarlo, y os vamos a contar qué tal funciona el nuevo SUV de lujo de la marca americana. El diseño exterior del Ford Edge destaca por sus formas, como veis, muy cuadradas, muy mastodonte, muy americano. Y bueno, es un coche que se fabrica en Estados Unidos, en Canadá, y que gracias a la nueva estrategia de Ford de vender vehículos globales, de poder fabricar vehículos y venderlos en cualquier parte del mundo, pues en este caso nos beneficiamos de que llega el Ford Edge, un vehículo que se lleva vendiéndose en Estados Unidos desde hace unos cuantos años, aunque con la versión anterior, y nos viene pues con un tarado de suspensión adaptado al gusto europeo, dirección y demás. Por lo tanto, no debemos de tener miedo de comprarnos un coche americano con el comportamiento característico de esos coches, que suelen ser coches mucho más cómodos para circular por carretera. En este caso llevamos un tarado un poquito más rígido, más deportivo, para poder disfrutar del coche en Europa. El beneficiado también ha sido el Ford Mustang, que como sabéis ya se puede comprar en el mercado español, está en el configurador de Ford y podemos comprarlo en cualquier concesionario de Ford España, como os digo, con los tarados europeos y con un comportamiento más deportivo que el americano. ¿Qué destaca del Ford Edge? Pues en la parte frontal tenemos una parrilla, como veis, enorme, con un logotipo también muy grande, como veis, comparado con mi mano, es más grande que mi mano, o sea que preside el logotipo ahí bastante bien. Tenemos una cámara frontal, junto con esta tapita de aquí, que cuando activamos el lavaparabrisas de los cristales sale un pequeño brazo y es capaz de limpiar la cámara con agua a presión. Esto viene muy bien porque, como veis, está muy expuesto a mosquitos, a polvo y demás, por lo tanto pues esta es muy buena idea. Tenemos en la parte baja el radar del control de velocidad activo, como veis tenemos la parrilla hueca y aquí la tendríamos tapada porque va el radar en la parte de abajo. Tenemos los sensores de aparcamiento, este de aquí sería el que mide los huecos cuando activamos el asistente de aparcamiento para que el coche aparque solo, es capaz de medir el hueco y calcular si el coche cabe. Tenemos los faros billet adaptativos con funciones de largas automáticas que son capaces, gracias a la cámara que llevamos en el cristal, de oscurecer los coches para evitar que los deslumbremos. Por lo tanto, podemos ir con las largas puestas y sin deslumbrar, puesto que es capaz de oscurecer esa parte para no deslumbrar al resto de usuarios de la vía. Unos faros que funcionan bastante bien, que tienen muy buena calidad visual por la noche, que tienen un tono azul muy característico de este tipo de faros de LED. Tenemos también luces diurnas de LED en esta parte de aquí, junto con los intermitentes. Cuando activamos los intermitentes, las luces diurnas se nos apagan. Y si nos venimos a la vista lateral, tenemos las llantas de aleación en medida de 20 pulgadas, 255, 45, 20. Los retrovisores son similares, por no decir idénticos, a los del Ford Mondeo, e incluso el interior, cuando se enseña el interior lo vais a ver. La inscripción de 4x4 4WD, que es la versión 4x4. Como veis, la vista lateral con los hombros muy marcados, las puertas, como veis, con forma, no son puertas lisas. El depósito de combustible, el depósito lo abrimos pulsando y tenemos la boca Easy Fuel, que solo en este caso podremos meter la manguera diésel. Si intentamos meter la gasolina no nos entra, o sea, por lo tanto evitamos confusiones. Tenemos los faros traseros también de LED, tanto los intermitentes como la marcha atrás, como las luces de cruce y freno. Y una cosa muy curiosa es que toda esta parte de aquí, como veis, hasta el otro faro, es una fila de LED que por la noche, cuando activamos las luces de posición, las luces de cruce, va iluminado. Las de freno no, las de freno lo llevaríamos tanto en ese faro como en ese, y en la tercera luz de freno que iría en el cristal, también una luz de freno bastante grande. Pero por la noche la luz de posición iría iluminado toda esta parte de aquí, que queda bastante atractivo. En la parte baja tenemos los reflectantes que no se iluminan, aunque esto de aquí sería la antiniebla, solo le lleva en ese lado, en este lado no llevaría antiniebla. Los dos tubos de escape, como veis, son cromados, aunque si nos asomamos vemos que son solo las salidas, puesto que luego lleva un tubo normal. Y el deflector, que lo llevaríamos ahí. Aparte llevamos la cámara de visión trasera, el tirador, el modelo y la versión. En este caso es la versión Sport, que cuesta 51.925 y que lleva la motorización, en este caso motor 2.0 TDCi de 4 cilindros
con 2 turbos, 210 caballos y caja de cambios automática de 6 velocidades con doble embrague. Este sería el exterior del Ford Edge que ya se vende y que podemos comprar. Para abrir el capó tiramos del tirador. Abrimos desde aquí y tenemos, como veis, 2 barras hidráulicas que levantan el capó. Aquí tenemos el motor 2.0 TDCi con 2 turbos de 210 caballos, colocado, como veis, en posición muy baja, a pesar de que el morro del coche es bastante elevado. Lo llevamos en posición baja para bajar principalmente en centro de gravedad. Y bueno, pues como veis, el capó tapizado totalmente. Aquí tenemos el filtro del aire, la batería, una centralita tenemos ahí, el líquido refrigerante, el líquido de lavaparabrisas, y luego tenemos aquí, como veis, un soporte del motor, un silent block gigantesco para evitar las vibraciones y no transmitirlas al interior. Si quitamos esta tapa, tenemos una tapa de plástico con la zona baja, como veis, con un tapizado para insonorizar y evitar vibraciones. Y aquí pues tenemos lo que tenemos en un motor convencional. Tenemos la rampa de inyectores, tenemos los inyectores y, como veis, pues todo aparentemente bien encintado. En esa parte como con una especie de material aislante para aislar del calor, y todo muy bien precintado e insonorizado, como veis. Lo que sí, en el bloque, mira, nos llama la atención, por ejemplo, es el mismo bloque que monta Citroën y Peugeot. Es un bloque compartido y de ahí, pues como veis, el logotipo de Citroën y el de Peugeot. Es un motor que lleva ya unos meses en el mercado, que funciona bastante bien y que, como os he contado, las impresiones interiores para este coche lo mueve bien, aunque sí que es cierto que para tener 210 caballos echan en falta unos pocos caballos de más. Como veis, hasta los conexiones del lavaparabrisas van precintadas, va bien colocadas, no pasan por aquí por el medio como muchos otros coches, y van disimuladas justamente debajo de la mampara para aislar de sonidos del motor y de vibraciones. Pues este sería el vano motor del Ford Edge. Bueno, pues para acceder al Ford Edge, en este caso llevamos la llave en el bolsillo, nos aproximamos al tirador y automáticamente el coche se abre. Sigo llevando la llave en el bolsillo, pisamos el freno, le damos al botón de arranque, el asiento se nos pone en la posición que llevemos habitualmente, y esto, lo del asiento lo digo porque cuando quitamos el motor, apagamos el motor, el asiento se echa para atrás para que podamos bajarnos de manera cómoda. Y bueno, pues como os he dicho antes, llevamos un motor 2.0 TDCi de 210 caballos, en este caso con 2 turbos, tracción total y caja de cambios automática de doble embrague de 6 velocidades, en este caso con levas en el volante. La derecha aumenta y la izquierda disminuye. Vamos a hacer un pequeño tramo de carretera de montaña para ver cómo se comporta el coche, aunque aparentemente tiene un diseño, como habéis visto, muy brutote, muy grandote. Son 4,8 metros, tampoco es excesivamente grande, y a pesar de pesar 2.000 kilos, el comportamiento no es del todo malo. Esperaba yo que fuera un comportamiento mucho más barcaza. El coche no se comporta del todo mal. Tiene una dirección de desmultiplicación variable y que eso, quieras que no, le ayuda mucho, puesto que en parado y a baja velocidad tenemos entre topes 2 vueltas de volante, y según vamos ganando velocidad, la desmultiplicación va aumentando el radio de giro de la dirección, pues para evitar que yendo a alta velocidad giremos un poquito el volante y el coche gire. Por lo tanto, eso le viene muy bien, sobre todo en estos tramos en los que hay curvas muy cerradas o en ciudad, donde con muy poco giro que le demos al volante, en muy pocos grados, el coche va a girar, lo que le da cierta agilidad. La suspensión, yo creo que tiene un muy buen compromiso entre comodidad, puesto que es un coche muy cómodo, es un coche muy familiar, en carretera va extremadamente bien, es un coche muy silencioso. Llevamos cristales dobles en las ventanas laterales delanteras,
lo que le resta mucha sonoridad. El tren de rodaje, lo que son los neumáticos, produce muy poco ruido al interior del coche, por lo tanto podemos ir a velocidades altas sin que prácticamente notemos el ruido del viento ni del motor, a pesar de llevar un coche con un volumen bastante grande. En este tramo de curvas pues pasa exactamente lo mismo, es un coche que se muestra muy silencioso y la verdad que me sorprende la agilidad en este tipo de curvas. Es un coche que entra, vira muy plano, entras en la curva, giras la dirección como digo, desmultiplicación variable, entra y le dota de cierta agilidad. La postura de conducción es muy similar al del resto, al de un Mondeo, por ejemplo. De hecho, el salpicadero es exactamente igual que el de un Mondeo. La postura de conducción vamos más elevados, evidentemente. Tenemos un salpicadero enorme que os enseñaré cuando os muestre el interior. Pero sí que es cierto que la agilidad que tiene para el tramo que hemos hecho, que es una carretera muy estrechita, me sorprende. Apostaba mucho menos por un coche de este tipo porque al final son 2.000 kilos, es un coche fabricado en Estados Unidos, aunque sí que es cierto que tiene el tarado de suspensión europeo, o sea, está modificado todo, adaptado mucho más al gusto europeo, que suelen ser suspensiones más duras. En este caso no llevamos ningún tipo de suspensión pilotada y el coche se mueve bastante bien. Le reduce lo que es la dirección, le ayuda mucho a que parezca mucho más ágil de lo que realmente es. El tacto de frenos, hemos hecho antes un pequeño tramo forzándolos y mientras tengamos espacio para poder refrigerar los frenos, ¿vale?, entre curva y curva, sobre todo porque al final tener en cuenta que estamos llegando a un tramo donde bueno, pues sí que es cierto que no podemos llegar a refrigerar si tenemos entre curva y curva. Puede que los frenos no lleguen a refrigerar y nos produzca un pequeño fading, pero lo que es el mordiente, la primera frenada, incluso la segunda, y para un uso normal, el coche frena francamente bien. La tracción, yo ahora llevo un pequeño dibujito con cómo va funcionando la tracción. En todo momento, cada vez que acelero, el par máximo, por así decirlo, toda la fuerza pasa al tren delantero, aunque en determinadas ocasiones el tren trasero, bueno, en determinadas no, en todas las aceleraciones hay un poquito de par, por lo que estoy viendo en el dibujo, manda fuerza al tren trasero, pero el que gobierna, por así decirlo, es el delantero. Ya no solo las arrancadas, en curvas mismamente, si mantenemos el gas, el tren trasero al activar la tracción nos va a ayudar a redondear un poquito la trayectoria y el tren delantero nos va a ayudar a que sigamos teniendo dirección y tracción. Por lo tanto, por lo que estoy viendo aquí, es un sistema que funciona bastante bien. Ahora mismo acelero y manda a la parte delantera y a la trasera un poquito, y según le voy acelerando más, al final manda 50-50 a partes iguales. Como os digo, tramo de alta montaña. Ahora vamos a hacer un descenso con un asfalto con un grip bastante malo, un grip con un asfalto como muy brillante, y vamos a ver cómo es capaz de responder. La caja de cambios, como os he dicho, es una doble embrague de 6 velocidades con las levas. No llega a tener la velocidad de cambio, por ejemplo, cada vez que actuamos sobre la leva de un DSG, ¿vale?, del grupo BAG. No es tan instantáneo, tarda un pelín más, pero bueno, no funciona del todo mal. Sí que es cierto que se echan falta un poquito más de que el conductor gobierne un poquito más eso, o sea, que sea algo más instantáneo, sobre todo aprovechando que llevamos una caja de cambios de doble embrague. Por ejemplo, hay muchas de convertidor de par, las de BMW, por ejemplo, que sin ser una doble embrague funcionan francamente bien, incluso diría que más rápido que este tipo de caja de cambios. Vamos a realizar aquí un adelantamiento. Acabo de poner la palanca en modo Sport y vamos a ver cómo actúa. Y la verdad que el coche vira bastante bien. A pesar del tamaño, la suspensión, el primer toque de suspensión da la sensación de que el coche va a inclinar en exceso, pero llega un momento en que el apoyo lo contiene. O sea, llega un momento que la suspensión hace que balancee un poquito, el coche inclina, pero llega un momento en que ese balanceo lo corta radicalmente, por lo tanto el coche no sigue inclinando y nos da esa sensación de seguridad y deportividad. Por lo tanto, está bastante bien. La visibilidad del Forage, llevamos una postura de conducción
más elevada, que incluso podría decir que incluso en cualquier todo camino, puesto que es un pelín más alto. O sea, llevamos una situación muy parecida a la que, por ejemplo, podríamos llevar en un más alto que el del Q5. Por ejemplo, podríamos estar hablando de una postura de conducción muy similar a la del Q7 por altura, ojo. La anchura que llevamos es 1,93, por lo tanto es bastante ancho. Y como os digo, la sensación de dominio, o sea, llevamos dominando en carretera, vemos lo que pasa por delante de los coches que llevamos delante, tenemos sensación de dominio continuamente. La visibilidad en general, tanto en la parte trasera, yo ahora miro por el retrovisor, veo muy bien el cristal, vale que es cierto que lleva una cintura alta, pero bueno, llevamos las cámaras de marcha atrás, que cuando activamos la marcha atrás se activan y tienen muy buena visibilidad. Los retrovisores laterales son los mismos que nos encontramos en el Ford Mondeo y no se echan falta un retrovisor más grande porque el lateral se ve bastante bien. El montante A, que es este de aquí, en la parte que me queda a la altura de los ojos, lo veo fino, no lo veo excesivamente grueso y no resta visibilidad, puesto que al final la luna delantera tiene mucha inclinación, por lo que nos ayuda a tener mucha visibilidad en la zona esta sobre todo, que es la que nos suele estorbar un poquito más a la hora de entrar en curvas o en ciudad, en los pasos de peatones. En este caso podemos circular por ciudad sin que nos estorbe y sin que perdamos visión en el caso de que cruce un peatón y que no le veamos. Por lo tanto tiene muy buena visibilidad, 360 grados prácticamente. O sea, yo ahora miro hacia el retrovisor derecho, veo el coche perfectamente, me queda a una altura muy buena, el izquierdo exactamente igual, y la trasera, como os digo, exceptuando que tenemos una cintura alta y que no vamos a ver si tenemos algo debajo, para eso tenemos la cámara marcha atrás, el resto lo veo muy bien. Además, en este caso llevo los apoyacabezas que no son plegables del todo, sino que van elevados, van puestos, van colocados, no se pueden quedar al ras del respaldo y no me estorban en absoluto. El central sí que va abajo, pero los laterales, de hecho por el retrovisor veo solo un trocito de los apoyacabezas, debido, bueno, pues el coche tiene mucha anchura y al final, al estar colocados en los extremos, pues solo veo un trocito, por lo tanto no me estorban ni aun en la posición elevada como van ahora. Es un motor que en carretera funciona bastante bien, es un motor que se muestra muy silencioso, que permite mantener cruceros altos sin que el consumo se dispare en exceso y a velocidades normales, incluso haciendo consumos podemos sacarle unas medias de unos 7 litros o 7,2, o sea que estaría bastante bien. Si circulamos rápido por carreteras secundarias o carreteras de alta montaña sin ningún miramiento con el pedal del acelerador, nos podemos estar moviendo en consumos por encima de los 10 litros, unos 11-12, y ahora mismo la media, después de 467 kilómetros que llevamos hecho, es de 9,2 litros. Se han hecho, es una media global, se han hecho tanto haciendo consumos como a velocidades altas, incluso en tramos de montaña, y la verdad que no es un consumo excesivamente elevado para el tipo de coche, por lo tanto de los 9,2 litros lo podemos bajar. Es un motor, como os digo, muy silencioso, el coche va muy aislado, llevamos cristales dobles, va todo muy insonorizado, llevamos un equipo de sonido también que nos emite un sonido para contrarrestar el sonido del motor, por lo tanto está todo muy bien preparado para evitar que el habitáculo del Ford Edge sea bastante más ruidoso, e incluso, como os digo, se nota que está muy trabajado, Ahora mismo estamos parados en un semáforo, tenemos el Start-Stop conectado, lo podemos apagar pulsando este botón, y el motor, pues es un motor que resulta muy progresivo, estira hasta las 4.500 revoluciones por minuto, y a partir de 130, 140, 150 sí que es cierto que le falta un poquito de chicha, un poquito de más tirón. Al final es un motor de 210 caballos, pero aparentemente le falta un poquito de brío. El resto, pues la conducción, ahora mismo vamos en ciudad y tenemos muy buena visibilidad hacia todos lados. Exactamente nos pasó igual en los tramos de montaña, como os enseñamos, y en ciudad pues queda todo bastante a la vista. Además,
el LIG más elevado, incluso más elevado que los vehículos de la competencia, pues le da cierto empaque a la hora de circular, o sea, nos sentimos más seguros y aparte tenemos una mejor visibilidad. En ciudad los montantes exactamente igual, el montante A queda muy bien disimulado, no estorba, la postura de conducción es muy buena, asientos muy cómodos y bueno, en esta unidad además pueden ir calefactados y refrigerados y el resto pues la verdad que muy bien para su uso. Ahora mismo vamos por ciudad y su uso en ciudad es bastante bueno. Tenemos la opción en esta versión del cambio involuntario de carril, que lo activamos pulsando el botón que tenemos aquí y que ahora mismo lo llevaríamos activado. Nos sale una silueta del coche con las rayas verdes y si hacemos la prueba de intentar salirnos del carril, vais a ver como en cuanto pise la línea el coche nos hace una vibración en el volante y nos puede llegar a meter en el carril girando la dirección. O sea que el coche nos va a ayudar siempre a mantener la trayectoria dentro del carril por el que vayamos. En cuanto detecta que nos salimos, nos vibra y es capaz de meternos en el propio carril. El interior del Forage nos puede resultar muy conocido, puesto que es exactamente igual que el del Ford Mondeo. Vamos a ir viendo qué características tiene y qué ergonomía y dónde se encuentran sus mandos. En el lado izquierdo nos encontramos los 4 levalunas de una sola pulsación en los 4. Si pulsamos, suben y bajan, son de un solo toque, como os digo, las 4 ventanillas. El interruptor para bloquear las ruedas traseras para niños lo podemos hacer desde el puesto del conductor, como veis. El plegado de los retrovisores eléctrico y para elegir qué retrovisor queremos regular, el izquierdo y el derecho. Tenemos el cierre centralizado que lo controlamos desde aquí, el puesto conductor lo lleva y el del pasajero exactamente igual. Las memorias, tenemos 3 memorias para el asiento eléctrico. Y luego tenemos los plásticos, en este caso un símil cuero, blandito. Aquí exactamente igual, todos los paneles de las puertas en cuero. De los brazos exactamente igual. Y si abrimos la puerta tenemos la zona baja, que tenemos un plástico más duro, pero muy bien acabado, muy bien rematado y muy bien ajustado. En la parte izquierda tenemos los antinieblas, las luces automáticas, la iluminación del cuadro para subirle la intensidad y bajársela, el portón eléctrico. Nos vamos al cuadro de mandos, tenemos el cuentarevoluciones, el indicador de velocidad y el ordenador de a bordo. El ordenador de a bordo iría en esta pantalla de aquí y aquí llevaríamos otra pantalla que os voy a enseñar para qué sirve. Lo controlamos desde aquí y aquí, pues como veis, tenemos el ordenador de a bordo normal y luego si damos para atrás tenemos los consumos, velocidad media y demás, los asistentes del conductor para conectarlos y desconectarlos, control de tracción, dirección adaptativa, el BLIS, el sistema de tráfico cruzado, el gráfico para ver cómo actúa la tracción inteligente, el sistema de mantenimiento de carril, precolisión, o sea, como veis, todo lo que es asistencia a la conducción. También tenemos para ajustar el coche pues todas las funciones de iluminación, sonidos y demás. Por lo tanto, desde el lado izquierdo del cuadro de mandos controlamos prácticamente todas las funciones del coche. Si nos vamos al del centro, lo controlamos con este otro brazo de aquí, con los mandos este que tenemos aquí, y aquí pues tenemos o bien el teléfono o bien la navegación, que podemos ver todas las indicaciones en el caso de que llevemos el navegador conectado, las indicaciones mediante flechas, y el entretenimiento, que sería el equipo de audio que podemos pasar pulsando el botón que tenemos aquí. Aquí tendríamos el volumen para pasar de canción o colgar y descolgar, las órdenes vocales, el anulador de sonido, por si queremos apagar la radio le damos al botón y automáticamente se apaga, el control de velocidad adaptativo en este caso, aquí lo ponemos en marcha, aquí aumentamos y disminuimos la velocidad y aquí regulamos la distancia con el coche de delante. Para arrancar el coche tenemos este botón, vamos a pulsarlo, pisamos el freno, damos al botón y automáticamente arranca. Tenemos los mandos de los intermitentes y el sistema de asistencia de cambio involuntario de carril, que lo activamos aquí.
el de los lavaparabrisas. Esto es muy similar al del Force Max, por ejemplo, exactamente el mismo. Y las levas del cambio, con la izquierda disminuimos y con la derecha aumentamos. Nos vamos a la consola central y tenemos arriba una guantera, como veis bastante grande, la pantalla del sistema multimedia táctil, y bueno, pues como veis podemos controlar, tenemos todas las funciones desde el teléfono, el sistema wifi, tenemos la regulación del coche con temas de asientos, climatizador, o sea, tenemos todo, como veis, volante calefactado, tenemos aglutinado en una misma pantalla, una pantalla muy sencilla de utilizar, con muy buena resolución y con un sistema táctil que funciona bastante bien. Si bajamos un poquito tenemos el equipo de sonido Sony, junto con, bueno, pues como veis aquí mezclado, tanto equipo de sonido como sistema de climatización. Como veis, tenemos aquí para desempañar el cristal delantero, el climatizador automático, la luneta trasera térmica, la delantera que también es térmica, los asientos calefactados y con aire frío tanto en conductor como pasajero, la ranura del CD, y luego tenemos aquí un botón que es una cámara, y si lo pulsamos pues tenemos la cámara, ahora mismo visión delantera, y tenemos una cámara mucho más angular para la parte delantera. Si metemos marcha atrás, automáticamente se conecta la cámara de visión trasera. La guantera, pulsando el botón se abre la guantera, no es muy grande pero es bastante profunda, va tapizada con una especie de terciopelo y la verdad que resulta bastante práctica. Los paneles de las puertas exactamente como los del lado del conductor, tenemos el plafón, aquí tenemos un portagafas, plafón delantero con luces de LED para todas las funciones, y desde aquí controlamos tanto la cortinilla para abrir el techo como para cerrarlo y la posibilidad de abrir el techo hasta atrás, un techo bastante grande y bastante práctico. Tenemos el freno de mano eléctrico, el sistema de aparcamiento asistido, el start-stop y para desactivar los sensores de aparcamiento. El Forage dispone de una dirección de desmultiplicación variable. Ahora mismo estamos parados y vais a ver los pocos giros de volante que hay que dar para llegar de tope a tope. Ahora mismo estaríamos en el tope derecho, de aquí no pasa. Una vuelta y 2 vueltas. Con 2 vueltas de volante llegamos al tope tanto del lado izquierdo como del derecho. Aquí tenemos lo que ocuparía un cenicero, aunque es una guantera. Como veis meto la mano, es bastante profunda, y tenemos 2 tomas USB y la tarjeta SD para el tema de la navegación. Tenemos también una entrada auxiliar. Aquí tenemos la palanca de cambios, aquí tenemos otra guantera, tenemos una primera parte para guardar cosas que va también tapizada en terciopelo para que no suene, y si abrimos con esta otra parte de aquí tenemos otra guantera con una toma de mechero y bastante profunda. Esta guantera además va refrigerada, por lo tanto está bastante bien. Y los asientos nos ha llamado la atención porque son muy cómodos. Los reposacabezas en las plazas traseras que os enseñaré ahora no van al ras, sino que sobresalen. Y bueno, pues este sería el interior desde el puesto del conductor del Forage. Las plazas traseras del Forage son bastante grandes, tenemos unos asientos para 5 plazas homologados y aparte tenemos un respaldo totalmente inclinable. Nos subimos y en la parte baja tenemos los asientos calefactados, los asientos de los extremos, tenemos una toma de mechero de 12 voltios y una toma de red, en este caso una toma americana, aunque para las versiones europeas, las versiones españolas llevará un enchufe normal. Y bueno, pues como veis todo muy bien acabado, tenemos un altavoz ahí, los cinturones llevan airbag, lo de los extremos, por eso es un cinturón grueso, es un cinturón totalmente diferente, y como veis la hebilla es una hebilla un poco extraña, pero sirve para que en caso de accidente, como supuestamente llevamos niños en las plazas traseras, en caso de accidente que no se quede marcado y puedan romperles el esternón, se infla como una especie de salchicha, un airbag, y evita posibles lesiones.
también muy bien acabado, muy amplio. Aquí tenemos un apoyabrazos con 2 portalatas y el techo panorámico, que en caso de que lo abramos, pues fijaros hasta dónde llega, es un techo bastante grande. Aparte, detrás de los asientos tenemos las bolsas para depositar objetos o el chaleco, lo que queramos, y en las puertas tenemos también guanteras. Para abrir el maletero del Forage tenemos varias opciones. Podemos pulsarle el botón que tenemos junto al mando de luces a la izquierda del volante. Podemos abrirlo pulsando 2 veces este botón, el propio mando de la llave. Podemos abrirlo de la manera clásica, que es a través de este tirador, o podemos abrirlo pasando el pie por debajo del paragolpes y llevando la llave en el bolsillo. Automáticamente el portón, como veis, se abre. Si volvemos a pasar el pie, el portón se cerraría. Disponemos de un maletero de 602 litros, un maletero bastante grande, que vamos a ir viendo poquito a poco. Tenemos una luz de LED en el lado derecho, que aunque ahora es de día y se ve bien, por la noche ilumina bastante bien, tiene muy buena calidad de iluminación. Tenemos una guantera profunda en el lado derecho, tenemos otra más pequeñita en el lado izquierdo. Tenemos, como veis, un gancho allí, otro gancho allí, un par de ganchos en los respaldos de los asientos. Aquí tenemos también otro para bolsas de la compra, por ejemplo, tanto en un lado como en otro. Aquí tenemos un altavoz, una toma de mechero de 12 voltios y luego un mando para plegar los asientos de la segunda fila, tanto el izquierdo como el derecho. Si le pulsamos, como veis, los asientos bajan. En la parte debajo del suelo tenemos la tapa, con este gancho enganchamos aquí para que no se nos venza, y tenemos la rueda de repuesto de emergencia en tamaño 155, como veis, 70 en llanta de 17, una llanta de chapa, y tenemos unas prácticas guanteras o cajas, como veis es un corcho, en la que podemos guardar cosas tanto en una como en la otra. Aparte tenemos el kit de gancho de remolque, que lo llevamos aquí, o el embudo para echar gasolina en caso de que nos quedemos sin gasolina y poder echar gasolina de manera sencilla y desbloqueando el sistema Easy Fuel gracias a este embudo. Aparte, bueno, pues tenemos aquí otro hueco para dejar los triángulos, y en la parte baja, pues como veis, no llevamos nada, está todo tapizado, eso sí, para evitar sonidos, pero este sería el maletero del Forage. Lo bajamos, ponemos la funda enrollable, pasamos de nuevo el pie por debajo y automáticamente el maletero se cierra.